El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de causas, roles 3035, 3052, 3065, 3091, 3141. Requerimientos de inaplicabilidad por incondicionalidad respecto al artículo 22 del DFL número 707 sobre cuentas corrientes, bancarias y cheques. Tiene la palabra don José Francisco Leighton, relator. Señor presidente, se ha dispuesto vista conjunta de las causas que se siguen en esta magistratura bajo los roles 3035, 3052, 3065, 3091 y 3141, todas de 2016, acciones en que son impugnados diversos incisos contenidos en el artículo 22 del decreto con fuerza de ley 707 de 1982 sobre cuentas corrientes bancarias y cheques, por estimarse que los requirentes, en su aplicación en las gestiones pendientes que son sustanciadas ante diversos tribunales penales del país, produce resultados contrarios a la Constitución en lo que respecta al principio de legalidad, el principio de culpabilidad, la prohibición de prisión por deudas, así como el principio de proporcionalidad de penas y delitos. A los efectos de esta relación serán, primero, reseñadas las características principales y diferentes de cada una de las gestiones judiciales, basales de cada requerimiento deducido, para luego señalar, englobando todas las acciones, dado que plantean un conflicto constitucional de similares características, los antecedentes de derecho que las fundan, separando sus argumentaciones por cada capítulo impugnatorio con las correspondientes contraargumentaciones de fondo en que fue solicitado el rechazo de alguna de estas acciones, cuestión que ocurre en los roles 3052, 3035 y 3091 por las partes requeridas. En este sentido, la primera de estas acciones es la seguida bajo el rol 3035, requerimiento deducido por don José Gallardo Vivar, quien fuera querellado ante el Juzgado de Garantía de Illapel en octubre de 2014 por delito de giro doloso de cheques en razón del predesto de 10 documentos por causal falta de fondos por un monto aproximado de 62 millones de pesos. Refiere en su acción que los documentos mercantiles fueron entregados a fecha, como se emplea el lenguaje coloquial, en garantía, alcanzando a pagar los dos primeros en las fechas acordadas, haciendo exigible todo el resto la tenedora de los instrumentos. Así se habría desnaturalizado la circunstancia, aduce el actor, de que los cheques fueron entregados como garantía de obligaciones futuras en que el querellante se obligó a respetar las fechas de pago acordadas. En esta causa penal se encuentra suspendida por decisión de esta magistratura audiencia de juicio oral simplificado. El segundo requerimiento es el seguido bajo el rol 3052, deducido por don Luis Moreno Ramírez y don José Moreno Ramírez. Estos exponen que en abril de 2015 se dedujo querella en su contra por delito de giro doloso en razón del no pago, en este caso por causal incumplimiento contractual de 11 cheques por un monto aproximado de 18.7 millones de pesos. En la referida causa penal se encuentra suspendida audiencia de procedimiento abreviado ante el sexto Juzgado de Garantía de Santiago. La tercera y cuarta acción constitucional en relación corresponde a los roles 3065 y 3091, ambas deducidas por don Francisco Cortés de la Maza. En su primer requerimiento expone haber sido querellado por delito de giro doloso de cheques en razón del no pago de un instrumento por la suma de 8 millones de pesos por causal cuenta cerrada, encontrándose pendiente audiencia de juicio oral por estos hechos ante el tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago en calidad de acusado. El segundo requerimiento del señor Cortés de la Maza, correspondiente al rol 3091, corresponde a la gestión judicial basal, también a una querella deducida en su contra, también por ilícito de giro doloso de cheques, dado el no pago de un instrumento que habría sido por él expedido por una suma de 20 millones de pesos, ilícito por el cual se encuentra notificado para comparecer como acusado a juicio oral simplificado ante el cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Finalmente, el quinto requerimiento hoy en tabla ante este tribunal pleno corresponde al rol 3141 y ha sido deducido por don Carlos Tronquist Bertrand, querellado por delito de giro doloso en razón de la expedición de 2 cheques por un monto aproximado de 39 millones de pesos que habrían sido entregados por el actor y no pagados a su tenedor por causal falta de fondos. Refiere que los documentos fueron cobrados fuera de plazo, tratándose de instrumentos a fecha y en garantía acordados con el beneficiario, dado un problema de pagos en razón de diversos contratos mantenidos con la Junaed. Por estos hechos se encuentra agendada respecto del requirente audiencia de juicio oral simplificado ante el 10º Juzgado de Garantía de Santiago, en que el requirente está citado como acusado del ya enunciado tipo penal. Fundando en derecho sus acciones, todos los actores estiman que la aplicación de la normativa impugnada contenida en el artículo 22 del decreto con fuerza de ley número 707 vulneraría los principios constitucionales de legalidad, culpabilidad,
prohibición de prisión por deudas, así como de proporcionalidad, con la consiguiente infracción de las normas constitucionales que los consagran, esto es, los artículos primero, inciso primero, quinto, 19 numerales primero, segundo, tercero, esta último en sus incisos séptimo y noveno, así como el artículo 64, todos de la Carta Fundamental. Principiando por el principio de legalidad penal, así como de reserva legal de delitos y penas, del artículo 19, numeral tercero, incisos octavo y noveno, en relación con los artículos quinto y 64 de la Constitución, los actores señalan que fijar delitos y penas es una materia comprendida dentro de las garantías constitucionales indelegables por mandato expreso del artículo 64 de la Carta Fundamental, que prohíbe normarlas vía de legislación delegada, motivo por el cual los incisos primero y cuarto del artículo 22 impugnado no pueden ser calificados como ley en sentido estricto al emanar de un decreto con fuerza de ley derivado de la ley número 18.127 de 1982, delegatoria de facultades, pero que no contempló la posibilidad de establecer delitos. En este caso, no se estaría en presencia de una ley en sentido estricto y, por ende, la preceptiva impugnada no podría ser fuente de derecho penal, recordando que las delegaciones de facultades legislativas ya eran cuestionables bajo la vigencia de la Carta de 1925, haciéndose más obvio en el texto del artículo 61 de la Constitución de 1980, actual artículo 64, al vedar sin ningún tipo de excepciones la delegación de facultades legislativas en materia de garantías constitucionales. De esta forma agregan que el inciso cuarto a vía ejemplar del artículo 22, al establecer que no servirá para eximirse de responsabilidad la circunstancia de haberse girado el cheque sin fecha o a una fecha posterior a su expedición, estaría de esta forma excluyendo y limitando un elemento que es consustancial al tipo penal en cuestión, esto es, el dolo o intención, en una limitación que además se formula vía decreto. Frente a estas alegaciones constitucionales, los querellantes de las causas roles 3052 y 3065 solicitan que sean desvirtuadas por las siguientes razones. En cuanto al fondo, señalan que el tipo penal no tuvo origen en el decreto con fuerza de ley 707, como sostienen los requirentes, sino más bien en normas legales que son anteriores. La facultad delegatoria al presidente de la República, contenida en el decreto con fuerza de ley en comento, no alteró en nada los elementos del injusto típico contenido en el artículo 707. De esta forma, la alegación constitucional solicitan sea rechazada a este respecto. En segundo capítulo impugnatorio, los actores argumentan infracción al principio de culpabilidad, contenido en el inciso séptimo del numeral tercero del artículo 19 en relación al reconocimiento de la dignidad humana del artículo primero ambos de la Constitución. Señalan que el artículo 22 establecería un estatuto de responsabilidad penal objetiva, por lo que se presumiría de derecho la responsabilidad penal y se impondría una pena aflictiva a un acto o conducta carente de dolo y culpabilidad, que sería atípico, exponiendo que la antigua redacción del tipo contenido en la ley número 3845 del año 1922 exigía precisamente la concurrencia explícita de dolo. A esta forma señalan que la preceptiva actual señala expresamente que el haber girado el cheque sin fecha o con fecha posterior a su expedición no exime de responsabilidad, confirmando así que se está frente a un tipo penal de responsabilidad objetiva, lo que se confirma al permitir el sobreseimiento si se paga y al mismo tiempo prohibirlo cuando aparece que existió ánimo de defraudar. Frente a esta argumentación constitucional, la parte querellante en la causa rol 3035, así como el Ministerio Público en la causa rol 3061, solicitan que estas argumentaciones sean rechazadas. A este respecto exponen que no es vulnerado el principio de culpabilidad de la normativa reprochada. Resulta evidente, señalan, que el tipo del artículo 22 requiere dolo de parte del agente, en tanto no contiene la estructura típica de una presunción o de responsabilidad objetiva. Señalan que cuestionar la existencia o no de dolo es ámbito probatorio, analizable solo por el juez del fondo y en caso alguno cuestión competencial de esta magistratura constitucional. Más precisamente, en el caso del rol 3052, que corresponde a un delito de acción penal pública, dado que la causal del protesto corresponde a un incumplimiento contractual, el Ministerio Público hace presente que el delito de giro doloso corresponde a un tipo penal doloso por aplicación directa de lo preceptuado en el artículo 1 del Código Penal, en tanto las conductas culposas en nuestro ordenamiento solo son punibles cuando la ley las prevé como tales. Por lo mismo, dado el necesario dolo requerido en la conducta, en caso alguno se está en presencia de algún tipo de responsabilidad objetiva. Por estas consideraciones solicitan que también sea rechazada las acciones en este apartado. En tercer capítulo impugnatorio, los actores mencionan como vulnerada la prohibición de prisión por deudas,
a la luz del artículo 19 de la Constitución Política en sus numerales primero y séptimo, en relación con el artículo 5º, inciso segundo. Enuncian que a partir de las garantías de la integridad física y psíquica, libertad personal y seguridad individual, se construye la prohibición de la prisión por deudas en relación con los artículos 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el artículo 7.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Señalan además que esta última no distingue la fuente de la deuda y que dicha norma cobra mayor relevancia en el caso de deudas convencionales, pues del todo claro señalan que el incumplimiento contractual civil no puede tener sanción penal. Frente a estas argumentaciones, la parte querellante en el requerimiento causa rol 3035, así como el Ministerio Público en la causa rol 3061, solicitan la desestimación de estas argumentaciones. Exponen que en lo que respecta al principio de prohibición de prisión por deudas, la posición de la Corte Suprema a vía ejemplar ha sido categórica a este respecto. La conducta defraudatoria contenida en el artículo 22 es un incumplimiento contractual económico de orden privado, dando lugar a la imposición de penas reguladas en una sentencia definitiva, luego de una investigación que se establece en un procedimiento racional y justo, estableciéndose allí precisamente delito y participación. De esta forma no es un mero incumplimiento contractual, sino que se origina en una referencia al establecimiento de aquel que ha estado en la ley que tipifica el delito. Más aún, el Ministerio Público en la causa rol 3052 contraviene el argumento a este respecto con nuevas alegaciones. Refiere que la línea argumental ha sido desestimada ya en los tribunales superiores de justicia ordinaria. La prohibición apunta a meros incumplimientos contractuales. En este caso tiene que ver con un incumplimiento de preceptos tipificados por delitos, protectores de bienes jurídicos que exceden así el mero patrimonio personal de los actores. Por lo mismo solicitan que estas argumentaciones también sean desechadas. Por último, y en el final del capítulo impugnatorio, los actores refieren argumentos en torno al principio de proporcionalidad entre delitos y penas y analizan infracción a los numerales segundo y tercero del artículo 19 en relación con el artículo 5º, inciso segundo, ambos de la Constitución. En este respecto exponen que en materia penal la intervención limitativa de la ley sobre los derechos fundamentales es válida solo si se cumple con al menos 3 requisitos que pueden ser evaluados a la hora de determinar la correspondencia de la ley con la norma constitucional. Primero, la limitación constituye un medio idóneo para el fin perseguido por el legislador, es decir, idoneidad. Segundo, que la limitación sea, además, necesariedad. Y finalmente, que exista proporcionalidad entre los costos y beneficios seguidos con la limitación, esto es, proporcionalidad en sentido estricto. Con lo anterior exponen que la criminalización del no pago es inidónea para proteger el interés del acreedor, que la pena es innecesaria al existir vías y medios menos lesivos para tal efecto, como ocurre con los casos de pagaré y letra de cambio, y que en sentido estricto la entidad de la conducta y la sanción que se asigna aparecen desproporcionadas, sobre todo si en materia de letras de cambio y pagaré por su pago no existe pena de prisión. Finalmente, los requirentes en las causas roles 3035, 3052 y 3061, en sus partes querellantes, solicitan la desestimación de estos argumentos constitucionales. En este punto hacen presente que en lo que respecta al principio de proporcionalidad de delitos y penas, el cheque no es un documento de crédito que contenga una promesa futura, sino que un medio de pago. El bien jurídico protegido ha sido latamente discutido en doctrina y jurisprudencia, con características de pluriofensividad para fundar su tipicidad, en un último apartado, en el necesario orden público económico. A este respecto, por ejemplo, la Fiscalía señala en el rol 3052, al evacuar su traslado de fondo, que concurren a afirmar la pluriofensividad del tipo penal y que no solo se resguarda el patrimonio individual del beneficiario del cheque, puede analizarse incluso desde 2 grandes vías. El tipo protege la seguridad del comercio y la economía, o la colectividad que está interesada en que no sea afectado el sistema económico crediticio. De esta forma, de forma alguna, se vulneraría el principio de proporcionalidad con la norma que los requirentes reprochan. Finalizo señalando, señor presidente, que se han anunciado en forma para alegar en la vista de hoy los requirentes en las causas roles 3035, 3052, 3065 y 3091, así como la 3141, y por las partes requeridas en los roles 3035 y 3141, y finalmente por el Ministerio Público en la causa rol 3052. Bien, muchas gracias. Entonces, por el requirente en la causa rol 3035, alega el abogado Alex Caroca, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Gracias, su señoría excelentísima. Excelentísimos señores ministros, efectivamente concurrimos a estrados para sostener la inaplicabilidad del artículo 22
en sus incisos primero, segundo, tercero, quinto y octavo del artículo 22 del decreto con fuerza de ley número 707 del año 1982. Tal cual se nos ha advertido, habiéndose ya encontrado, digamos, una exposición lata sobre los aspectos jurídicos, nos vamos a concentrar exclusivamente en las razones fácticas por las cuales, a nuestro entender, si se acoge el pronunciamiento de mayoría de conocido, digamos, de este excelentísimo tribunal sobre esta materia, expuesto particularmente, por lo menos hasta donde llega nuestro conocimiento, digamos, en el último fallo que conocemos en esta materia, el rol 29, en recaído, digo, en la causa rol 2953/2016 sobre inaplicabilidad, de fecha 4 de octubre del año 2016. Haciendo hincapié solamente desde el punto de vista jurídico, su señoría excelentísima, que a nuestro modesto entender la interpretación que ha comenzado hace un tiempo ya a exponer y a sancionar este excelentísimo tribunal, evidentemente que constituye un avance, un desarrollo en la vigencia de los derechos y garantías fundamentales, porque entendemos que mantener ese precepto penal, en definitiva, se trata de un anacronismo. Es decir, hoy día existen mecanismos para poder garantizar el cumplimiento de obligaciones de muy diversa naturaleza y que pueden satisfacer adecuadamente, por una parte, las legítimas expectativas de los acreedores en obligaciones que solían ser aseguradas por la vía de la extensión de cheques, como, desde luego, la vigencia de los derechos de carácter personal por parte de aquellos que concurrían como deudores en operaciones mercantiles de esta naturaleza. En lo concreto, sus señorías excelentísima, el caso que traigo a colación ante este tribunal dice relación con un contrato que es muy gráfico en su denominación, que fue suscrito el día 2 de septiembre del año 2013, que tiene por título justamente reconocimiento de deuda y subrogación, donde una obligación por aproximadamente 69 millones de pesos, contrato acompañado en el primero trocí de nuestro requerimiento, se transformó en la extensión de 12 cheques, los cuales tenían diversas fechas de vencimiento a contar del día 15 de octubre del año 2013 a 15 de septiembre del año 2014. Los dos primeros, 15 de octubre y 15 de noviembre del 2013, fueron pagados oportunamente, y el tercero fue protestado con fecha 16 de diciembre del año 2013, y la totalidad de los restantes, como digo, con fecha todos durante el año 2014, protestados de una sola vez el día 24 de septiembre del año 2014. En el referido contrato, su señoría, autorizada sus firmas ante el notario de Illapel, se deja expresamente establecido que el retardo o el no pago íntegro y oportuno de los cheques antes señalados por parte de nuestro representado, don José Fabián Gallardo Vivar, por sí y en representación de la empresa José Fabián Gallardo Vivar, empresa individual de responsabilidad limitada, dará derecho al acreedor, don Álvaro Felipe Nácer Astorga, para exigir sin más trámite ejecutiva y ordinariamente el pago total de la deuda, considerándose la obligación de plazo vencido. Es decir, en el propio contrato se reconoce el carácter cautelar o de garantía de la extensión de los documentos que hemos referido. En el propio contrato se reconoce expresamente por la parte requirente, que se transformó posteriormente en querellante, que incluso comparece en estos estrados, que se trata del reconocimiento de una deuda que se va a pagar en cuotas por un monto mayor, y desde luego por la sucesión de hechos posteriores se reconoce en definitiva que el no pago de las cuotas durante el año 2014 dio origen a una sola actuación de protesto. Y es evidente, su señoría,
que en esas circunstancias, desde luego, el cheque se encuentra, o los cheques, mejor dicho, todos y cada uno de ellos, se encuentran completamente desnaturalizados. Es decir, no fueron una orden de pago extendida aquel día 2 de septiembre del año 2013, en que se supiese de antemano que nuestro representado disponía de los 69 millones de pesos para que el Banco Librado pagase dicho monto. No, por el contrario, por expreso reconocimiento de las partes, se trataba en definitiva de garantizar a través de la emisión de estos 12 documentos, se trataba, digo, de asegurar el pago. Y ahí es donde surge precisamente, su señoría, esa garantía que reclamaba y que reclaman a través de la causa penal abierta 1114/2014 del Juzgado de Garantía de Illapel, la parte de receptora de aquellos documentos. Es decir, en definitiva, lo que está pretendiendo es que nuestro representado, por no haber pagado dichos documentos en la forma, en los días en que le fueron requeridos, a sabiendas que se debían respetar las fechas de emisión de los documentos, como digo, a lo largo de todo el año 2014, y no protestados de una sola vez el 24 de febrero del año 2014, insisto, a sabienda de aquello, pretende en definitiva que nuestro representado, por no disponer de aquellos recursos, deba sufrir una sanción que en definitiva se transforma en la posibilidad de una privación de libertad. Es decir, nos encontramos, a nuestro parecer, lo que define en esencia y en abono de lo que sosteníamos al principio, un anacronismo en nuestra legislación. Se trata en esencia, su señoría, de una institución que pretende una prisión por deuda. Y eso, lógicamente, a nuestro entender, contraviene de manera flagrante, como ya se ha dicho, el mandato establecido en el artículo 7.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe terminantemente este tipo de posibilidad respecto a los estados suscriptores de aquel pacto internacional, y entre los cuales, por supuesto, se encuentra nuestro país. A partir de ahí, su señoría, es donde se despliegan aquellos que hemos descrito con bastante latitud en nuestra presentación escrita, la infracción a los principios de legalidad, culpabilidad y proporcionalidad, como digo, y respecto de lo cual no vamos a hacer mayor mención, puesto que se encuentran ya suficientemente expuestos y conocidos por vuestras señorías excelentísimas. Solo a modo de conclusión, vamos a señalar, su señoría, o nos permitimos señalar, que este es un caso en el cual queda muy patente el uso como medio de garantía del documento cheque. Es decir, yo creo que pocas veces se suscribe un documento de las características que hemos reseñado, de aquel de 2 de septiembre del año 2013, donde hay una expresa manifestación de voluntad de ambas partes en orden a que se está reconociendo una deuda. De documento, digo, denominado reconocimiento de deuda y pago por subrogación de deudas a terceros. Y este pago por subrogación, en definitiva, se trataba precisamente de extender los 12 cheques a que hemos hecho referencia. Y, en definitiva, como aquellos no fueron pagados, es decir, nuestro representado incurrió en una situación de mora prevista precisamente también en el mismo contrato, es que en definitiva se pretende que a través de esta vía se le pueda perseguir penalmente. Y eso, lógicamente, que atenta contra los conocidos principios constitucionales y normas, más importante aún, de carácter constitucional, expresas, vigentes en nuestro país, y razón toda por la cual solicitamos se acoja a este requerimiento, se declare, en definitiva, la inaplicabilidad del precepto legal referido en los incisos indicados, oficiando al efecto al Juzgado de Garantía de Illapel para que prescinda en el eventual juzgamiento de nuestro representado de la aplicación de estos preceptos. Es todo, su señoría excelentísima. Muchas gracias. Gracias a usted. En segundo lugar, por el requirente, en el rol 3052, alega el abogado Ricardo García, también por 10 minutos. Gracias, señor presidente.
comparezco ante este excelentísimo tribunal en representación de los requirientes don Luis Moreno Ramírez y don José Moreno Ramírez, solicitando la inaplicabilidad de la norma citada, artículo 22 del decreto con fuerza de ley 707, en atención a los argumentos que han sido expuestos por escrito, que el señor relator los ha resumido en 4 puntos. Y al igual que el colega anterior, voy a referirme a la situación fáctica, a los hechos que motivaron la presentación de este recurso. Se presentó una querella criminal en contra de mis representados por la empresa Dialum Limitada en atención al no pago de una serie de documentos cheques. Sin embargo, lo que hay detrás de este incumplimiento, de estas órdenes de no pago que se le dieron a estos documentos, es precisamente una relación comercial existente entre las partes. ¿En qué consistía esta relación comercial? Básicamente en la entrega de estos documentos, de una serie de documentos, por un determinado monto que garantizaban compras futuras. Es decir, se les entregaba este documento en garantía, la empresa Dialum entregaba esta mercadería que mis representados vendían y conforme fueran vendiendo, ellos pagaban a su vez este crédito que se les había entregado. De esta manera, se operó durante más de 4 años. De esta manera se operó por cantidades cercanas a los 500 millones de pesos durante ese periodo. ¿Qué ocurre en octubre del año 2014? Unilateralmente, la empresa de Dialum decide comunicarles a mis representados que esta cuenta corriente, que este crédito que se les otorga, se reduce en 15 millones de pesos. Es decir, las ventas que ellos iban a poder realizar en base a la mercadería que tenían no iba a alcanzar para cubrir los documentos que ellos habían entregado en garantía. Ante este claro incumplimiento comercial, mis representados ¿qué hacen? Dan una orden de no pago por incumplimiento contractual, tal como se señaló. ¿Qué ha demostrado con este hecho? Que se trata de una obligación comercial, obligaciones entre comerciantes, obligaciones, si queremos llamarla de algún punto de vista, o poniéndolo al punto de vista penal, se trata de obligaciones civiles, un incumplimiento en simplemente de un contrato. Contrato que si bien no estaba escriturado, la práctica comercial lo había hecho, había regido entre ellos por más de 4 años. Frente a esta situación, se presenta esta querella porque el supuesto delito que cometen mis representados se trata de un delito de acción penal pública. ¿Por qué? Por estar contenido o no ser precisamente las causales de no pago que permiten o permitirían la posibilidad de un delito de acción privada, de delito de acción penal privada, que tiene una sanción diferente, que incluso puede ser sancionado simplemente con multa. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos actos? Ninguno, señoría excelentísima. Tanto el delito de acción penal privada como el delito de acción penal pública que hoy día existen adolecen de los mismos vicios de constitucionalidad que ya hemos señalado. Establecen un régimen penal o un estatuto penal de responsabilidad objetiva. Se sanciona única y exclusivamente por el giro y la orden de no pago del documento sin analizar efectivamente la conducta dolosa o no que pueda existir detrás de ella. Como en este caso, no hay un dolo, sino que única y exclusivamente la reacción de un comerciante frente al incumplimiento contractual de su contraparte. Igualmente, se establece o se viola el principio de no prisión por deudas en este caso. Mis representados se ven expuestos a la posibilidad de ser condenados y efectivamente recibir una sanción penal única y exclusivamente por no haber podido pagar las obligaciones comerciales a las que se vieron expuestos, más aún cuando este incumplimiento se debe precisamente a una reacción frente a la acción de su propia contraparte comercial. Y también es más claro en este tema la desproporcionalidad y la innecesariedad del ilícito penal que estamos discutiendo. Aquí se trata de un acreedor que quiere cobrar lo que supuestamente se le debe y tiene un arma o tiene un instrumento penal que lo favorece, lo que claramente contradice los principios constitucionales y los tratados internacionales suscritos por Chile. El bien jurídico protegido acá es única y exclusivamente el cumplimiento o el patrimonio de una persona comerciante
Y no se puede, bajo ese punto de vista, tener un instrumento penal que le permita o le ayude en una mejor forma a cobrar lo que se le debe. Desde ese punto de vista, excelentísimo tribunal, estimamos que se incumple con los principios constitucionales que reclamamos en este requerimiento. Como ya lo señaló el señor relator, hemos recibido algunas objeciones de las partes querellantes y del Ministerio Público. Me voy a hacer cargo brevemente de ellas. En primer lugar, se alega de que la norma legal que se aplica no está, entre comillas, legitimada, toda vez que se trata, el delito había estado establecido en leyes anteriores. Lo que se nos está aplicando derechamente es el decreto por fuerza de ley 707, excelentísimo tribunal. No se nos está aplicando una norma diferente, sino que es precisamente las normas contenidas en ese decreto. El Estatuto de Responsabilidad Objetiva es claro en este sentido, ya que no se investiga solamente el trasfondo fáctico que existe detrás, sino que única y exclusivamente si se ha girado o no este documento. Más aún, señorías excelentísimas, hay un antecedente más que hacer notar. La propia norma legal define por exclusión estos delitos de acción penal pública. Dice, constituirá un delito de acción penal pública todo aquel orden de no pago que no esté basada en las causales establecidas por la ley. Firma falsa, adulteración del documento, cheque perdido, robado o extraviado, o firma tachada de falsa que en definitiva resulta ser auténtica. Todo lo demás, cualquier otra orden de no pago, constituye este delito de acción penal pública. ¿Y por qué lo menciono, señoría excelentísima? Porque ese es precisamente el caso que afecta a mis representados. Ellos dieron una orden de no pago no contemplada precisamente en estos documentos. Y esa orden de no pago se dio por un incumplimiento contractual. ¿Puede esa conducta considerarse más dolosa? ¿Puede esa conducta considerarse con un disvalor mayor a las anteriores? Puedo, si lo comparo con una persona que gira un documento por una determinada cantidad de dinero, sabiendo que no tiene fondos y no los va a tener, puede considerarse menos dolosa que aquel que da una orden de no pago por un incumplimiento contractual, habiendo a lo mejor tenido los fondos suficientes para haber cubierto el documento. Puede considerarse, además, a propósito de la proporcionalidad de las penas y la necesidad de la norma, puede considerarse que un pagaré extendido, suscrito por una persona que no tiene interés en cumplirlo ni en pagar a lo que se obliga por una determinada cantidad de dinero, compararse con alguien que gira un cheque por un monto a lo mejor mucho menor y no puede pagarlo por otras circunstancias, como las que estamos viendo ahora. Estimamos que no. De esa manera, excelentísimo tribunal, esta parte estima que se encuentra justificada el requerimiento planteado en cuanto a declarar inconstitucional las normas citadas, y solicitamos al excelentísimo tribunal lo acoja, en definitiva, y ordene al tribunal de primera instancia no considerar ni aplicar la norma impugnada. Gracias. Gracias a usted. En tercer lugar, por el requirente en roles 3065 y 3091, alega el abogado Eduardo Campos Enrique, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísimo, voy a dar inicio a mi alegato en esta oportunidad. Partiendo de la base que ha sido, y me deja absolutamente conforme el resumen que ha hecho el señor relator respecto a los fundamentos jurídicos de los requerimientos por mi parte y en representación de don Francisco Cortés de la Maza ya señalados, quiero referirme a las razones, fundamentos de hecho, causales fácticas por las cuales nos vemos en la obligación de recurrir al tribunal de su señoría excelentísima en resguardo de los derechos de mi representado. Quiero hacer, y a modo de resumen, dado el escaso tiempo que tengo para estos efectos, voy a hacer un resumen y una expresión respecto a algunas cuestiones en particular para estos efectos. Primero, esta es una causa y estas son unas alegaciones que nacen producto de relaciones, primero, de amistad que se tienen entre la querellante María Aguilati Rosales y mi representado don Francisco Cortés de la Maza.
que dice en relación con la actividad que él desarrolla como transportista en una especie de, pudiéramos decir, concesionario de transporte de pasajeros para la empresa Transvip. Él, como administrador de vehículos, realiza esta actividad y, por exigencia de la empresa, cada cierto tiempo él debe realizar ciertas inversiones para cambio de para renovación de la flota, renovación del material, etcétera. Esto es una relación, primero, como dije, de amistad, que posteriormente se transforma en una relación comercial, producto de esta actividad que desarrolla mi representado desde más o menos el año 2000 hacia adelante. A mediados de los años 2006, 2007, y sin perjuicio de las, entre comillas, inversiones que había realizado la señora Agliati, con muy buenos resultados de retorno de su inversión para precisamente mantener en movimiento estas camionetas concesionadas que tenía mi representado, llegó un momento en esta relación comercial que ya estoy señalando, en que la señora Agliati, y dado los problemas económicos que comienzan a haber en el país, producto de las crisis económicas que han habido pasadas, mi representado se ve en la obligación de requerir más fondos y fondos frescos para los efectos de mantener y seguir y tratar de aumentar la flota y mantener estos vehículos que ya posee. Pues bien, así las cosas, en algún minuto la señora Agliati se transforma en lo que se conoce en la jerga comercial como una prestamista informal. Por distintas sumas de dinero, comienza a prestarle dinero a mi cliente, y en distintas épocas. Préstamos que se van pagando como producto de los ingresos que van dejando o que se van obteniendo, o como retorno de la explotación de estos vehículos. Pues bien, así las cosas, en algún minuto determinado, por allá del año 2012, y producto de otros préstamos de mayor cuantía, todos los cuales en todo caso se habían pagado sin problema, la señora Agliati exige a mi representado que le deje en garantía varios cheques. Dos de estos cheques, que reitero, fueron entregados el año 2012, dado además y como consecuencia de problemas con lo que son los transportes y los niveles de ingresos que tienen estos vehículos que mi representado explota en este rubro. En algún minuto mi representado, lamentablemente, por lo que acabo de exponer, se ve en la necesidad de reducir el monto de los pagos mensuales acordados con la señora Agliati, para posteriormente simplemente dejar de pagar porque ya no le es posible, porque los ingresos no alcanzan para cubrir tanto la mantención de los vehículos, sueldo del personal correspondiente. Pues bien, eso deriva finalmente inclusive que mi representado se ve obligado a cerrar su cuenta corriente, a asumir las deudas que tiene respecto de esta cuenta corriente, etcétera. Pues bien, así las cosas, y dado esta falta de pago que hace mi representado de forma definitiva de estos cuotas del préstamo, o intereses que le pudiéramos llamar también, la señora Agliati inicia el procedimiento correspondiente, gestión preparatoria de la vía de protesto de cheque, en la causa rol C15.221 del año 2015, sustanciada ante el 11º Juzgado Civil de Santiago. Hago presente que en esta gestión preparatoria se incluyen dos cheques, un cheque por 8 millones de pesos y otro cheque por 20 millones de pesos, total 28 millones de pesos. Así las cosas, estos cheques, que además, insisto, fueron entregados por allá del año 2012, previamente a la gestión preparatoria, por supuesto, se lleva a cabo su protesto el 24 de junio del año 2015.
o sea, 3 años posteriores a su entrega. Y esto se explica porque estos cheques, a exigencia de la señora Agliati, fueron entregados sin que fuera llenado lo que es la parte correspondiente a la fecha de pago de los mismos, en blanco, como se conoce en la jerga comercial. Pues bien, esta gestión preparatoria, y que yo debo reconocer de forma muy hábil, una vez que termina en el tribunal civil correspondiente, la parte querellante o demandante civil en ese minuto retira los documentos, por supuesto, como corresponde, y los separa, y decide separarlos, y los separa en 2 acciones diferentes. Explico. Primero, en la causa que da origen actualmente a la causa 11.226 del año 2015, que se tramita ante el cuarto juzgado de garantía, presenta una querella criminal por giro doloso de cheques por la suma de 8 millones de pesos respecto de uno de los cheques, ante el mismo tribunal, en la misma fecha del anterior, con fecha 20 de octubre, insisto, ante el mismo cuarto juzgado de garantía de Santiago, presenta otra querella criminal derivado del otro cheque de 20 millones de pesos. O sea, aun cuando los cheques derivan de la misma gestión preparatoria y derivan exactamente las mismas obligaciones, decidió separarlos, y lo insisto muy hábilmente. Pues bien, dado el tiempo voy a resumir. Pues bien, así las cosas, y dado los criterios diferentes que los jueces de garantía tuvieron para ambas causas, o en la tramitación de ambas causas, nos encontramos que en uno de los procesos en el que conoce el tercer tribunal oral en lo penal, en la causa RIT 62 del 2016, mi representado arriesga una condena derivado de un cheque, del no pago de un cheque de 20 millones de pesos. Y en la otra causa que se sigue ante el cuarto juzgado de garantía de Santiago, arriesga una condena por una causa de no haber pagado un cheque por la suma de 8 millones de pesos. Pues bien, y aun cuando en su oportunidad hicimos presente que estimábamos, sin perjuicio de lo que se señaló en la oportunidad, la ilegalidad de esta manera de proceder, esta parte, simplemente los argumentos no fueron escuchados. En resumen, dado la forma como está redactado el tipo penal ya impugnado y ya que hemos señalado latamente en esta audiencia, evidentemente mi representado arriesga ciertamente, por una parte, ser objeto efectivamente de una condena penal, y probablemente inclusive, dado que podría recibir 2 condenas penales, inclusive podría llegar tal vez a ser efectiva una pena corporal que podría llevar inclusive, salvo los criterios de poder obtener algún beneficio, hasta con cárcel inclusive a este respecto. Por lo tanto, para justamente evitar esta situación, para poder resguardar los derechos de mi cliente y volver las cosas a una situación normal, dado, insisto, lo que ya se ha expuesto latamente, es que solicito se acojan ambos requerimientos fundados en las causales y en los fundamentos y argumentos que he expuesto resumidos y que están latamente expuestos en las presentaciones correspondientes, por lo cual solicito se acojan ambos expresamente y se disponga que estas normas infringen la Constitución a este respecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora les solicitamos que ocupen los pupitres los nuevos abogados. Gracias. Bien, en cuarto lugar entonces, por el requiriente en la causa rol 3141, alega el abogado Gonzalo Torres. Tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Vengo en representación de don Carlos Torquín Bertrand a alegar este requerimiento por inaplicabilidad del artículo 22 de la ley de cheque. Tal como señalaron los abogados que me precedieron, no voy a entrar a discutir los temas jurídicos que fueron explicados, ¿no es cierto?, por parte del relator. Básicamente me refiero a la reserva legal, al tema de la culpabilidad, el tema de la prisión por deuda y a la proporcionalidad. Y centraré mi exposición básicamente en dar una relación de los hechos, ¿no es cierto?, que motivaron la presentación de este requerimiento y de la querella por parte de mi contraparte. La empresa IB Alimentación, IBASA, que es la giradora de los cheques, del cual, ¿no es cierto?, mi representado, don Carlos Torquín, era el representante legal. Era una empresa que prestaba servicios a la JUNAEB, a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca. Fue constituida el año 2000 y posteriormente es cambiado, ¿no es cierto?, el nombre a IBASA al actual nombre, y comienza un crecimiento exponencial de las actividades de prestarle servicios de alimentación a los menores de edad. En principio fueron 3 colegios en el año 2000 y en el año 2012 llegaron a proporcionar cerca de 100.000 raciones alimenticias diarias a lo largo de todo Chile. Evidentemente que en esta prestación de servicios de alimentación, IBASA debía tener contrato con distintos proveedores, dentro de los cuales estaba esta empresa que se llama importadora y comercializadora Starfood, que es la querellante. Originalmente la relación comercial significaba que se pagaba, se daba un crédito a 30 días, vencido el crédito, ¿no es cierto?, se hacía una transferencia o se pagaba eventualmente con un cheque. Sin embargo, al producirse un crecimiento por parte de IBASA en sus negocios, decidió abrirse a otros mercados y particularmente ya no solo prestaba servicios de alimentación a colegios, sino que también comenzó a prestar servicios a hospitales, universidades, etcétera. Lamentablemente, estos prestadores no fueron capaces de cumplirle a IBASA en tiempo y forma, lo que significó que esta empresa entrara en una situación de crisis. Esta crisis fue bastante conocida en el ambiente y esto llevó a que proveedores como comercializadora Starfood, conociendo la situación de IBASA, le exigió que ya el crédito proveedor debía necesariamente estar garantizado con un cheque. O sea, le daba el crédito en la medida de que estos cheques fueran entregados. En el caso en concreto, se entregaban cheques a 30, 60, 45 días. Vencidos esos cheques, ¿no es cierto?, muchas veces se le devolvían a mi cliente cuando se hacía la transferencia electrónica. Esta empresa, lamentablemente, como mencioné anteriormente, entró en una situación de insolvencia, lo que llevó a presentar al amparo de la ley 20.720 un acuerdo de reorganización. Yo diría que este es un caso paradigmático donde hay claridad que este cheque o estos cheques son cheques que no tienen ninguna naturaleza, claramente son cheques a fecha. Y voy a darme la explicación. Se presentó un acuerdo de reorganización al amparo de la ley 20.720, la nueva ley de quiebra. Precisamente lo que proponía IBASA a el conjunto de sus acreedores era hacer una propuesta de pago. Esta propuesta se presentó el día 25 de mayo del año 2005 y el día 29 de mayo la JUNAEB, de manera unilateral, decide ponerle término a la relación comercial que tenía IBASA con la JUNAEB. Quiero hacer presente que el director que pone término a de manera sin ninguna explicación, pone término a esta relación comercial, actualmente es querellado por el Consejo de Defensa del Estado por graves infracciones, situación que está siendo conocida por la unidad de alta complejidad del Ministerio Público.
Dentro de los pasivos que se indicaron en este acuerdo de reorganización se señaló expresamente y está acompañado al expediente del requerimiento, tal como exige la ley 20.720, un certificado que está otorgado por un auditor inscrito en la Superintendencia de Valores y Seguros. En ese certificado, su señoría excelentísima, se indica expresamente, dentro de los acreedores, se indica a esta importadora y comercializadora Starfood. Lamentablemente, y por lo que estaba señalando anteriormente, Ibasa sufre el rechazo de su acuerdo de reorganización a raíz de que la Junta Nacional, la JUNAEV, le había puesto término a los contratos. ¿Y qué es lo que pasa? En consecuencia, a partir de la ley 20.720, se declara la liquidación. La liquidación, antigua quiebra, como sabemos, que está recogida en nuestra nueva ley 20.720, establece, entre otras cosas, dos efectos o dos principios. Uno es el deshacimiento, que consiste en que el fallido, el deudor, queda privado de la administración de sus bienes, la que pasa de pleno derecho a el liquidador, al antiguo síndico. Y otro efecto es que se prohíben las ejecuciones individuales, porque lo que busca, ¿no es cierto?, la liquidación, lo que busca la quiebra, es que en un solo procedimiento todos los acreedores, con el objeto de velar por el principio de la igualdad de acreedores, la pax condictio creditorum, no puedan individualmente ejecutar sus pretensiones. Tienen que hacerlo a través de este procedimiento concursal, que es un procedimiento universal. ¿Qué es lo que pasa en el caso, su señoría ilustrísima? Excelentísimo. Lo que pasa aquí es que Starfood está intentando desvirtuar la ejecución universal. Está intentando cobrar de una manera distinta que el resto de los acreedores. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se le pasó el plazo para verificar ordinariamente en el proceso de liquidación. Tenía una instancia procesal en el proceso de liquidación, que era el denominado periodo ordinario. Starfood decide no verificar en ese periodo ordinario y decide presentar una querella criminal. La liquidación está declarada el día 31 de julio del año 2015 y la querella criminal está presentada en el mes de octubre del año 2015. O sea, claramente excede con creces el periodo. Su señoría ilustrísima, aquí lo que está intentando Starfood, insisto, es cobrar de una manera distinta a la totalidad de los acreedores. Aquí claramente este es un cheque donde no hay ninguna actitud ni conducta dolosa de mi representado. Era la manera en la cual se exigían mantener relaciones comerciales. Se le daba, ¿no es cierto?, la posibilidad de proveer en la medida que este crédito, el proveedor, tuviera un respaldo, tuviera un cheque. Es más, los cheques en cuestión tienen fecha de vencimiento el día 31 de marzo y son protestados el día 5 de mayo. Claramente, con esto nos damos cuenta que no estamos en presencia de cheques de pago, sino que son cheques en garantía. Cuando saben que la situación de Ibasa está compleja, decide protestar el cheque. Cuando sabe que hasta portas Ibasa de presentar un acuerdo de reorganización donde, insisto, en el certificado aparece la constancia de todos y cada uno de los acreedores, incluyendo importadora y comercializadora Starfood decide cobrar de manera paralela, desvirtuando absolutamente la igualdad de los acreedores, el principio, ¿no es cierto?, de que todos tienen que cobrar sus deudas a través de esta ejecución universal y no a través de ejecuciones individuales. Mi cliente, su señoría excelentísima, no tiene otra conducta distinta. Mi cliente, precisamente por el carácter del deshacimiento, no le puede cobrar, no le puede pagar a un acreedor. Él está privado de su administración. Frente a la notificación del protesto de cheque, frente a la notificación de la gestión preparatoria, mi cliente no podía concurrir, consignar los fondos suficientes. ¿Por qué? Porque ya estaba impedido legalmente, se había producido el deshacimiento, se había producido, ¿no es cierto?, la imposibilidad de pagar a un acreedor porque la administración ya había pasado de pleno derecho al liquidador.
¿ah? Eso es muy importante, ilustrísima, excelentísima, tenerlo claro. Aquí estamos en presencia de una situación absolutamente distinta y que el cliente está impedido de preferir a un acreedor en perjuicio de los demás. ¿Terminó? Simplemente decir, presidente, solicito, atendido los antecedentes y la alegación y formulación que he hecho, solicito se declare la inaplicabilidad de los preceptos del artículo 22 en las causas seguidas en contra de mi representado, donde existe un juicio oral simplificado suspendido ante el 10º juzgado de garantía de Santiago. Muchas gracias. Gracias a usted. A continuación, en la causa rol 335, por la parte querellante en la causa, alega la abogada Carolina Galleguillos Luza. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, tribunal. Vengo muy respetuosamente en solicitar se rechace la acción de inaplicabilidad intentada por el requirente en causa rol 3035 respecto del artículo 22, los incisos primero, segundo, tercero, quinto y octavo del decreto con fuerza de ley 707, principalmente por 3 ideas que voy a señalar. Primero las enunciaré y luego, digamos, se van a explicar de manera más completa. La primera de ellas, se pretende, excelentísimo tribunal, en este caso, instrumentalizar a esta excelentísima magistratura para los efectos de no responder penalmente. En segundo lugar, su señoría, el requirente trata de confrontar la posible infracción, en este caso del artículo 22, pero de manera abstracta, no así en el caso concreto. Y por último, señalar que en este caso en concreto no existe desnaturalización del cheque. Su señoría, respecto a que sea utilizada esta excelentísima magistratura, señalar principalmente que si existe o no dolo en la conducta, esto debe ser resuelto por el juez del fondo, no así por esta excelentísima magistratura. Respecto a lo señalado, que aquí lo que se está confrontando es la norma en abstracto con la posible vulneración a las normas constitucionales y así a los principios que se han señalado, principio de legalidad, principio de culpabilidad penal, principio de la prohibición de prisión por deudas, el principio de la proporcionalidad de los delitos y las penas, su señoría, todo esto el requiriente rehúye de señalarlo en el caso concreto, que es el objetivo de interpelar a esta magistratura para que se pronuncie. Pero en el caso en concreto no se señala en ninguna parte dónde se produce esta eventual infracción a las normas constitucionales y a estos principios antes señalados. Su señoría, existen una serie de sentencias de este excelentísimo tribunal en donde se señala expresamente que el objetivo, que la causa a pedir es la vulneración no en abstracto, sino en el caso concreto. De la lectura, en ninguna parte se señala concretamente dónde se encuentra la vulneración. Así, por enunciar alguna de las sentencias en donde se ha fallado así, está la causa 967 en el considerando 17, la causa 1003, rol 1003, rol 1004, rol 1048, solamente por enunciar algunas. Existe abundante sentencia respecto a este punto señalado. En cuanto a la desnaturalización del cheque, que aquí sí, de alguna forma, se podría ver en el caso concreto, su señoría, primero señalar que nuestra legislación, en ninguna parte se encuentra regulada esta figura, y menos los posibles efectos en cuanto a esto se produzca. No existe doctrina que se pronuncie específicamente aquello, solamente encontramos algunos tipos de fallos aislados de las Cortes. En cuanto a algunas materias civiles, no así específicamente el caso penal, su señoría. Y en cuanto a aquí, se señalan estas sentencias, lo que se hace cargo es de dos cosas. Primero, se hace una errónea aplicación o interpretación, digamos, del artículo número 11 y el artículo número 13 del decreto con fuerza de ley 707, en donde primero se señala en el artículo 11, que se señala que los cheques se giran para el pago de obligaciones o en comisión de cobranza. En este caso en concreto, su señoría, así ocurrió. Ahora, se señala o se entiende que por el hecho de entregar cheques en garantía, por el solo hecho y de manera inmediata, el cheque, este instrumento comercial, se desnaturaliza.
por ese solo hecho. Su señoría, en este caso concreto, el requiriente señala que existe además un contrato entre las partes, un contrato en donde expresamente se reconoce esta deuda. Este contrato, su señoría, no solamente es un contrato, es un instrumento que se suscribe ante un ministro de fe, un notario, mediante escritura pública, su señoría, y en el cual expresamente se señala que existe una deuda y que esta deuda se va a pagar con estos cheques. En la cláusula, específicamente en la cláusula segunda, señala que el requiriente se obliga al pago de la deuda, que asciende alrededor de 69 millones y fracción, a don Álvaro Nazar Astorga, que es el requerido, es decir, mi representado. Señala expresamente que con estos cheques se hace pago a esta deuda. En ningún caso que estos cheques van a ser, digamos, garantía del cumplimiento de esta obligación. Ahora nos preguntamos, ¿para qué va a suscribir una escritura pública en donde se hace un expreso reconocimiento de esta deuda si estos cheques, digamos, están garantizando el cumplimiento de esta obligación? En segundo lugar, de los propios antecedentes en los cuales se fundamentan los hechos en esta causa, se señala que se entregaron 12 cheques y que solamente alcanzó a pagar 2. Me pregunto nuevamente, ¿para qué va a pagar 2 cheques si estos cheques en el fondo están garantizando una obligación futura, por decirlo así? Respecto a lo segundo que se argumenta para la circunstancia de que eventualmente se desnaturalice un cheque, se señala también, y de manera, digamos, una interpretación errónea, el hecho de lo que señala el artículo 13 del decreto con fuerza de ley 707, que ¿qué señala? Señala que el cheque debe contener el lugar, la fecha de expedición, el monto, en números y palabras. Bueno, respecto a aquello, ¿por qué? Porque generalmente se entiende que cuando un cheque va a entregarse como garantía, como caución de una obligación futura, presente, digamos, generalmente, como están caucionando una obligación, y los cheques caducan, todos lo sabemos, justamente no se pone la fecha, o a veces no se pone el monto, incluso a veces se giran cheques en blanco. ¿Por qué? Porque son deudas, digamos, que aún no existen, y tampoco se sabe, digamos, cuánto sería el monto o a cuánto asciende un eventual interés. Y en este caso en concreto, ni siquiera sucede así. Expresamente se señalan en este contrato, en esta escritura pública de reconocimiento de deuda, se señala que estos cheques ascienden a la suma que se señaló, 69 millones y fracción, y cada uno contiene una fecha cierta y un monto cierto. Por lo tanto, tampoco no nos encontramos este supuesto. Ahora, con respecto a lo que se señala que por el hecho de que los cheques tengan fechas diferentes al momento en que estos se entregan, la verdad es que dentro de las sentencias que se alega la desnaturalización del cheque no existe aquello, o por lo menos no se señala expresamente que esto sea una especie de figura por la cual se desnaturaliza el cheque. No es así. Solamente señalar, su señoría, que la excelentísima Corte Suprema con respecto a este punto se ha pronunciado en causa Rol 54 del 2001, cuya sentencia de fecha 18 de diciembre del 2003 señala que no sirve para eximirse de responsabilidad la circunstancia de haber girado el cheque, el documento, con una fecha posterior a su emisión. Entonces la Corte entiende que es posible que se pueda, digamos, poner una fecha distinta a cuando efectivamente se entregue el cheque, y no por aquello, digamos, el banco a la hora de presentarse no debe hacer pago de aquel. Y es justamente solamente lo que sucede en este caso. Lo mismo, respecto de la doctrina, señalar que don Guillermo Vázquez, en el Tratado sobre el Cheque de la editorial Jurídica del año 2000, en su página 105 señala algo similar, y señala que es menester que de forma clara y precisa se señale la fecha, porque entiende además que puede ser distinta, digamos, a la fecha de emisión, a la fecha que se cobre. Su señoría, por estas consideraciones, señalar que en este caso en concreto no se ha vulnerado de ninguna forma ninguna garantía constitucional, que se pretende utilizar a esta magistratura para evitar la responsabilidad penal, y que en este caso en concreto no existe desnaturalización del cheque, en ninguno de los casos, siendo que aceptáramos que existe esta figura, la cual no se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo mismo, excelentísimo tribunal, esta parte solicita que se rechace con expresa condenación en costas esta acción interpuesta, toda vez que no es el objetivo de este excelentísimo tribunal.
sino más bien decidir si existe un dolo o no de la conducta, será el juez de fondo quien, digamos, resuelva. Muchas gracias. Gracias a usted. En sexto lugar, por el Ministerio Público, la causa rol 3052, alega el abogado Hernán Ferrera. Tiene la palabra. Ahí. Gracias, señor presidente. Alego con su autorización por la parte del Ministerio Público en el requerimiento que corresponde al rol 3052 del año 2016, que es el segundo de la tabla de la vista conjunta que se está llevando a cabo en esta audiencia. La causa que nos corresponde intervenir, excelentísimo tribunal, tiene dos notas distintivas que necesariamente debo hacer valer y hacer pesar dentro de mis argumentos. La primera es que de todas las requerimientos, de todas las causas que son gestiones pendientes en estos casos, esta es la única que es un delito de acción penal pública, ¿no? Por eso estamos, desde luego, interviniendo en este asunto, de otra manera no sería en absoluto posible. ¿Por qué? Porque se trata de una acción que se ha ejercido en razón de haberse incurrido en el ilícito del artículo 22, pero por haberse dado una orden de no pago fuera de las hipótesis que el artículo 26, ¿no es cierto?, establece al efecto. Lo que, de acuerdo a la ley, según la modificación del año 2002, ¿no es cierto?, queda en el ámbito de competencias del Ministerio Público en particular. Y el segundo elemento, lo voy a reforzar más adelante también, un elemento de hecho, pero es que evidentemente, al menos en la información que nosotros tenemos y la que se ha entregado en esta instancia, en este caso está fuera de toda discusión que estos son cheques entregados en pago de obligaciones. De manera que nuestro concepto aquí tampoco juega el debate acerca de si estamos o no frente a cheques en garantía u otra especie, sino derechamente se está haciendo operar, como es la naturaleza del documento en cuestión, el cheque como un medio de pago. Excelentísimo tribunal, me voy a hacer cargo desde luego a cada una de las objeciones que se han planteado en el requerimiento. La primera apunta, ¿no es cierto?, al principio de reserva legal fundamentalmente. Aquí no hay en rigor en el requerimiento un reclamo que tenga que ver con otra cosa que no sea la regla dentro de la cual se encuentra inscrito este delito, ¿no? Y esta objeción tiene que ver con decir esto está dentro de un decreto con fuerza de ley, eso no es admitido, y bajo esos criterios exclusivamente en el requerimiento se sostiene este primer cuestionamiento. Desde luego nosotros hemos expuesto y hemos hecho referencia también a que las dos ocasiones previas o los precedentes bajo los cuales se llevan a cabo estos mismos requerimientos, me refiero a las causas correspondientes a los roles 2744 y 2953, esta cuestión no fue acogida, ¿no? Y no fue acogida fundamentalmente porque, de acuerdo a la historia que se repasa, particularmente los votos disidentes en esta sentencia, hace un repaso de la legislación a este respecto, ponen particularmente ya en el año 43, ¿no es cierto?, y en una ley, la descripción típica que aquí concierne. Por lo tanto, esta cuestión en el ámbito del problema supuesto de reserva legal es una cuestión que nunca ha sido acogida y solicito que así tampoco sea acogida en esta oportunidad. Pero ¿cuál es la cuestión que en definitiva ha motivado la intervención de este tribunal en las dos causas previamente mencionadas? Se ha dicho en la consideración 30 y el razonamiento 29 respectivamente de estas sentencias que hay un problema más bien en este caso con el cumplimiento de la exigencia de taxatividad de la regla. Es decir, si las conductas están adecuadamente descritas a objeto de cumplir con dichas garantías. Y esto tiene que ver fundamentalmente que en ambos casos y en ambos razonamientos ya mencionados se señala que la actividad, ¿no es cierto?, o el acto llevado adelante por los requirentes, ¿no es cierto?, en ese caso dos personas que habían postulado y participaban en procesos electorales, correspondía a cheques entregados en garantía. Yo, a este respecto, y aquí sí ya voy a entrar un poquito más en detalle, simplemente queremos hacer la diferencia en relación a lo que está señalado en esos casos respecto de lo que tenemos en nuestra causa. Y esto porque en el requerimiento de la página 6 se da cuenta por parte del requirente que estos cheques fueron efectivamente entregados en pago.
¿no? Se dice, lo afirmado en la querella, entre otras cosas, ¿no es cierto?, que estos documentos fueron entregados en pago, es efectivo, ¿no es cierto?, se afirma en la página 6 del requerimiento. Y además se señala que efectivamente lo que se dio fue una orden de no pago por incumplimientos, ¿no es cierto?, de contratos, ¿no? Por lo tanto, en nuestro concepto no estamos tampoco en ese escenario, en una situación que pudiera ser equiparable con los dos casos que han sido resueltos con anterioridad. En nuestro concepto, entonces, en estos dos aspectos, tanto lo que es reserva legal como este otro, de taxatividad, no procede a hacer lugar a este requerimiento. En segundo término, se dice que se infringe el principio de culpabilidad y fundamentalmente lo que se quiere aquí hacer ver es que el tipo penal establecería un ilícito de responsabilidad objetiva, es decir, donde se prescindiría de toda consideración a los elementos de ánimo, ¿no es cierto?, y subjetivos de los tipos penales. Nosotros lo que hemos dicho a este respecto sencillamente es que no es de extrañar que un tipo penal no considere explícitamente alguna referencia al ánimo o al aspecto subjetivo. Eso es bastante frecuente, por el contrario. Lo que hemos dicho, en definitiva, es que todos estos tipos penales que no consideran estos elementos particularmente o de forma explícita, ¿no es cierto?, en sus descripciones, están igualmente bajo el influjo de la teoría del delito y en particular en nuestro sistema legal bajo el influjo del artículo 1 del Código Penal. El artículo 1 del Código Penal establece qué son los delitos y el inciso segundo señala que se reputan, ¿no es cierto?, voluntarias todas estas actuaciones o omisiones castigadas como tales ilícitos. Este inciso segundo, el artículo 1, como es sabido, ha sido revisado en varias ocasiones en esta instancia y en todas ellas ha sido rechazado los reclamos que apuntaban en su contra como infractor del principio de no poder presumir de derecho a la responsabilidad penal, y me refiero a las sentencias correspondientes a los roles 739 y 1351 de este excelentísimo tribunal. Por lo tanto, este delito se encuentra enmarcado dentro de la teoría pertinente y requiere, desde luego, un tipo de actividad dolosa. Y el dolo, desde luego, corresponde al acto típico. El dolo no se evalúa en función ni los motivos por los cuales yo tuve para cumplir la acción típica, en este caso era una orden de no pago, emitir el cheque y luego omitir la consignación, porque las explicaciones acerca de estos actos podrían entrar dentro de otros aspectos de la teoría del delito, pero no la que aquí nos interesa. Por lo tanto, tampoco se infringe el principio de culpabilidad. En relación a la prohibición por deuda, nosotros hemos dicho hay dos razones por las cuales desestimar este reclamo. En primer término, porque la jurisprudencia, se ha citado ya a la Corte Suprema a este respecto, del rol 2054 del año 2008, estima que las prohibiciones, particularmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana, corresponden a obligaciones meramente contractuales y eso excluye, evidentemente, las infracciones a obligaciones legales y menos establecidas en delitos así señalados. Los disidentes en los fallos que han servido de referencia a estos reclamos hacen ver también la sentencia de este tribunal 2102 que aborda la misma problemática. Pero en segundo término, el problema aquí se acerca también a la discusión sobre el bien jurídico, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente para sacarlo del ámbito puramente contractual. Nosotros hemos dicho que evidentemente este delito protege el patrimonio, ¿no? Pareciera que cubrir el patrimonio era algo que en este contexto pudiera ser algo debatido, pero resulta que el patrimonio es un bien jurídico que está tutelado por numerosos delitos en nuestro derecho, digamos, y nadie lo discute como un bien jurídico que efectivamente requiere en ciertos escenarios de la tutela penal. Pero adicionalmente, excelentísimo tribunal, a nosotros nos parece que a lo menos habría que conceder que en tanto el cheque es un medio de pago, porque no es un medio de crédito, no es un título de crédito, es un medio de pago. Esto está en el artículo 10 del Decreto Ley 707, que no es materia de objeción en estos requerimientos. El cheque es un medio de pago. Y en tanto, un tipo penal que viene a resguardar el tráfico jurídico fiduciario, en este caso, que depende esencialmente de la confianza que tengan las personas en dichos documentos, me parece, o nos parece, supera el mero patrimonio de la persona que lo ha recibido. Por lo tanto, a este respecto nos parece, no estamos tampoco frente a una infracción al principio de prohibición de la prisión por deudas. Los autores ponen o sitúan este delito dentro del ámbito de las defraudaciones,
que todos entendemos también superan el ámbito puramente patrimonial y permiten proteger otro tipo de bienes jurídicos. Citamos a Politos Matos Ramírez, profesor Echeverri, y evidentemente en la tramitación legislativa los senadores, cuando se discutió la ley 19.806, decidieron mantener estos hechos dentro del ámbito de la acción penal pública, señalando explícitamente que se encuentran más próximos a la estafa, ¿no? Y el vínculo con la estafa de este delito es evidente, ¿no? De hecho, las penas se establecen en relación a la tipicidad pertinente. Por lo tanto, nos parece que tampoco a este respecto se cumple con la exigencia legal. Y concluyo muy brevemente haciendo ver nada más que en lo que concierne al principio de proporcionalidad, esta discusión incide bastante en lo que ya hemos revisado respecto del bien jurídico. Los delitos en cuestión hoy en día son susceptibles no solamente de sobreseimiento, sino también de acuerdos reparatorios, pero eso no solamente recae sobre el delito de giro doloso de cheques, sino sobre una amplia gama de delitos de acuerdo al artículo 241, por lo tanto esto no debilita la exigencia de las disposiciones legales para llevar adelante la tutela penal que en este caso se ha establecido en el tipo penal pertinente. Por todas estas razones, habiendo tratado de resumir mi presentación, solicito que se desestime el requerimiento. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Queda un abogado? Finalmente, por la querellante, en la causa rol 3141, alega el abogado Raúl San Martín Rodríguez, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal y en mi calidad de abogado de la parte de importador y comercial Starfood, vengo a alegar en su favor solicitando se rechace en todas sus partes el requerimiento intentado por la parte de don Carlos Torquis Beltrán, con expresa condenación en costa. Y ello, excelentísimo tribunal, por lo siguiente. Con el merecido respeto que tengo respecto a los colegas que alegaron por los requirentes, me gustaría solamente hacer presente de que en realidad esta alegación, independientemente que se circunscribieron a los hechos, son alegaciones propias de un juicio oral en lo penal. Son alegatos de apertura y o alegatos de clausura. Y esto es muy relevante, excelentísimo tribunal, no solo por el tenor de dichas alegaciones, sino que por una cuestión básica que, si bien no está reconocida expresamente en la Constitución, forma parte de su núcleo central, y específicamente me refiero a la garantía del debido proceso. La garantía del debido proceso contempla dentro de sus principios o en su matriz fundamental la noción del juez natural. El juez natural, y cuestión que también ha sido reconocido por este Tribunal Constitucional, está reconocido en el Código Procesal Penal, en el artículo 2. El artículo 2 señala expresamente que las cuestiones de naturaleza criminal tienen que ser resueltas por un tribunal de garantía o por un tribunal del juicio oral en lo penal. De esta forma, compartimos lo argumentado también por los colegas que han alegado contra los requerimientos en relación a que el Tribunal Constitucional, no solamente en esta oportunidad, sino que en muchas otras, pretende ser instrumentalizado para que en esta sede se debatan cuestiones de estricta naturaleza criminal, siendo este uno de esos casos. En tal sentido también, excelentísimo tribunal, y en este mismo caso ya se ha pronunciado también la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, señalando que el tribunal competente para conocer de este asunto es el 10º Juzgado de Garantía de Santiago. Y no obstante lo anterior, se ha soslayado por el requirente esa misma resolución y ha intentado, infringiendo doblemente, creo yo, ¿no es cierto?, la obligatoriedad de la sentencia, esa resolución a través, ¿no es cierto?, de este presente requerimiento. En segundo término, excelentísimo tribunal, hemos echado de menos, por cierto, las argumentaciones que guardan relación con las normas constitucionales infringidas, no obstante que la relación efectivamente fue bastante precisa, pero creemos que esta es la instancia, tal como es un tribunal de casación en el fondo, en donde debe discutirse sobre el derecho, específicamente sobre la violación de normas constitucionales, respecto a las cuales nos vamos a referir, solicitando naturalmente que sean desatendidas argumentaciones, porque no existe a nuestro juicio conculcación constitucional alguna. Mi contradictor específicamente, que va por la parte del requirente, se ha referido al decreto con fuerza de ley 707 como la ley de cheques. O sea, en estrados ha reconocido el rango jerárquico que tendría el decreto con fuerza de ley, que no es otra cosa, a nuestro juicio, también que una ley. Por lo tanto, el principio de reserva legal
no se encontraría afectado. Ahora, ¿qué hace este decreto con fuerza de ley? Este decreto con fuerza de ley, también desde el punto de vista mercantil y también penal, resguarda desde el punto de vista de la condición objetiva de punibilidad del delito prescrito en la misma, un bien jurídico que es relevante para nuestro país, como está diseñado por lo menos hoy en día el tráfico comercial, que es el orden público económico. El orden público económico se puede ver gravemente conculcado y afectado si es que este Tribunal Constitucional, en el ámbito en que nos encontramos hoy día, deroga ese precepto, o por lo menos lo declara inaplicable y se verifican la hipótesis para que en el futuro opere esta clase especial de sanción legal y su posterior derogación. El orden público económico está reconocido en otros preceptos también de la Constitución y es fundamental y relevante que se tenga a la vista al momento de resolver, ¿no es cierto?, estos requerimientos. No es una cuestión menor, excelentísimo tribunal, puesto que esa es la razón por la cual existe esta protección normativa. Eso es lo que está detrás. Esa fue la voluntad del legislador y también entendemos del constituyente. Por lo tanto, desnaturalizar e instrumentalizar el Tribunal Constitucional para obtener también una afección a ese principio constitucional no nos parece correcto y por lo tanto merece también la represión o el rechazo, ¿no es cierto?, de ese requerimiento. Ahora, el decreto con fuerza de ley también, y a la luz, ¿no es cierto?, este principio de reserva supuestamente violado, el principio de reserva legal, establece que el cheque es un medio de pago y como tal, como instrumento de pago, el que se hace responsable de entregar el documento para pagar una obligación mercantil o civil es el girador. Eso es lo que se contempla en el artículo 22. El girador del cheque es el responsable, ¿no es cierto?, de el pago y por lo tanto contar con fondos suficientes para responder del mismo. Y esto está relacionado también, es importante, con el segundo capítulo de supuestas infracciones constitucionales que alega el requirente y que sería, en este caso, el principio de culpabilidad. En el caso concreto nuestro, mi contraparte afirmó, ¿no es cierto?, que los cheques fueron entregados con fecha 31 de marzo, pero que el protesto de fecha 5 de mayo. Pues bien, señoría, el dolo, ¿dónde existe? Sin perjuicio, insisto, de que esto sería materia, ¿no es cierto?, un juicio oral en lo penal o de un tribunal de garantía conociendo el juicio simplificado, que sería el caso concreto. Está en que Bourdieu planificó, ¿no es cierto?, esta situación, negando el cobro, pidiendo más plazos, que es una cuestión que sucede frecuentemente en este tipo de relaciones comerciales. Ese es el motivo en donde nosotros centramos, por lo tanto, el ánimo de fraudar que correctamente el señor fiscal aludió precedentemente al suscrito en su alegación. Ahí se encuentra, por lo tanto, el actuar del requirente, el actuar del imputado, independientemente de que esta judicatura no puede calificarlo porque no puede analizar los hechos en concreto, sino que corresponden, insisto, al juez natural, es ahí donde se encuentra el dolo independientemente de la sanción objetiva que contempla el decreto con fuerza de ley 700 cheques. Y en relación a esta descripción normativa, cuando se ha sostenido de que sería de su naturaleza jurídica, sería un decreto en fuerza de ley, eso no es efectivo, lo ha reconocido también esta misma judicatura en distintos fallos a través del tiempo, puesto que el decreto con fuerza de ley ha sido objeto de innumerables modificaciones a través del tiempo, específicamente por la ley 3.845, la ley 7.498, la ley 17.422 y la ley 18.122. En el mismo sentido también, en relación con el dolo, la doctrina penal nacional está conteste en que no se afecta, ¿no es cierto?, el principio de presunción de la responsabilidad penal, puesto que lo que se sanciona es la conducta específica, en concreto, que es girar sin tener fondos en la cuenta corriente contra cuenta corriente cerrada. Y por lo tanto, como lo ha dicho el profesor Echeverri y también el profesor Silva y el profesor Politov, no habría afección, ¿no es cierto?, a esta garantía de carácter constitucional. En relación, ¿no es cierto?, a la prisión por deudas, también coincidimos también con los colegas que han alegado contra los requerimientos que la Corte Suprema y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en las causas ROL 5.108 del año 2004 y en la causa 3.458 del 2003, respectivamente, ha rechazado esta situación. No hay una afección a tratado ni convención internacional alguna y, por lo tanto, tampoco se ha violado el artículo 5º inciso 2 de la Constitución. Y por último, excelentísimo tribunal, tampoco existe una desproporción en la sanción penal
como alega el requirente, en relación con el delito en sí mismo y la regulación de las penas. Y esto simplemente, excelentísimo tribunal, por una cuestión de interpretación normativa. ¿Cuál es? Que lo que hace el legislador en el decreto con fuerza de ley 707 es utilizar un paralelo con las penas relativas a la estafa, que están contempladas en el artículo 467, es decir, una norma de fondo, de orden criminal, que regula específicamente la manera en la cual debe graduarse la responsabilidad penal de las personas que han incurrido, sean naturales, por cierto, que han incurrido, ¿no es cierto?, en este tipo de delitos. Y esa misma reproducción es la que posteriormente el legislador, a propósito del artículo 22, recoge y por lo tanto sanciona. Así las cosas, la desproporción que se alega tampoco existe. Es por estas razones, excelentísimo tribunal, concluyendo mis alegaciones, que solicito se sirva rechazar en todas sus partes el requerimiento con expresa condenación en corte. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, señoras ministras, señores ministros? ¿No? Muy bien. Concluida entonces la vista a la causa. Muchas gracias.